Buen día para todos. Mi nombre es Caterina Carpeta Ramírez. Soy estudiante de Ingeniería Industrial. Les vamos a hablar en esta presentación acerca del desarrollo de nuestro proyecto para la materia estática y resistencia a materiales, que se trata sobre el diseño de una estructura tipo SERCHA. Nuestro proyecto se dividió en tres fases. La fase 2, que fue la síntesis del diseño, la fase 3, que fue el análisis del diseño, y la fase 4, que fue la evaluación del diseño. Inicialmente les voy a hablar acerca de la síntesis del diseño. Muchas gracias. Nuestro diseño inicial. Tipo de cercha, HOP. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 6 metros de frente por 12 metros de fondo. Tiene una separación de 3 metros entre sí, una pendiente de 30 grados y será construida con un perfil de acero estructural A36 y un ángulo de piernas iguales L64 por L64 por 4,8. Las longitudes de todos sus elementos. Inicialmente nombramos cada nodo de la cercha. Después tenemos claro pues su ancho, su profundidad, su pendiente, la longitud de la cuerda superior y el área de influencia, que para nuestro caso van a ser 20,78 metros cuadrados. Para hallar las longitudes lo realizamos con la relación de triángulos. Para el caso de las longitudes de los lados inferiores, sabemos que nuestra cercha tiene un ancho de 6 metros. Se nos están formando 6 triángulos, entonces dimos esos 6 metros por los 6 triángulos y a cada uno de esos lados le vamos a dar el valor de 1 metro. Por ejemplo, para L, LK, KJ, etc. Después, para los valores de, por ejemplo, DJ o CK, lo haremos con la tangente de los 30 grados, que son la pendiente para todos los triángulos. Y en el caso de CJ o BK, lo realizaremos con la raíz de cada nodo al cuadrado. Para nuestro caso sería de B al cuadrado más K al cuadrado. Eso elevado, eso a la raíz. Listo. Después tenemos los elementos para el diseño. Ángulo de piernas iguales, para nuestro caso pues ya habíamos dicho que era el 64 por el 64 por 4,8 para un total de 9, kilogramos por metro. Para la cubierta se usarán tejas de Ternit número 3. Para cada pendiente se requieren para cubrir los 3,46 metros de longitud de la cuerda superior más los 0,39 voladizo, 5 tejas. Y para cubrir los 3 metros del área de influencia de la cercha se van a requerir 3,43 tejas, para un total de 34,3 tejas con un peso de 8,83 kilogramos cada teja. Se usarán correas en celosía construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos por metro. Ahí está la imagen de nuestra correa, la que utilizaremos. El número de correas para cada pendiente será de 6 metros, un total de 12 correas para las dos pendientes, es decir, utilizaríamos 36 metros de correa por cercha. En este ejemplo pueden ver la correa de celosía que se utiliza para la teja número 3. Esta información la sacamos del libro de guía de mecánica de materiales de la unidad 2 y también de las fichas técnicas para las tejas que se pueden descargar de internet. Ahora seguimos con las cargas externas de nuestra cercha. Nuestra cercha tiene cargas vivas y cargas muertas. Las cargas vivas son el peso o la masa de una persona por cada metro cuadrado, que en promedio son 70 kilogramos, por nuestra área de influencia, por la gravedad. Ahí ya tenemos nuestra carga viva. Y las cargas muertas, en este caso que son las fijas, tenemos 4 cargas, que es el peso de la cercha, el de la correa, el de la teja y la carga de viento. Estas lo hacemos multiplicando la cantidad que vamos a necesitar por la gravedad por el peso de cada una de esas. En el caso, por ejemplo, del peso de la cercha, va a ser la sumatoria de la longitud de las barras. Bueno, y para las cargas de viento, por ejemplo, lo realizamos con la presión dinámica por el área de influencia. Lo mismo, utilizamos nuestra velocidad del viento, que para este caso van a ser pues 10 metros sobre segundos cuadrados.
Después realizamos una sumatoria de esas cargas muertas y por último, que está aquí nuestro valor, vamos a sumar nuestras cargas vivas y nuestras cargas muertas para tener un total de carga, que ahí está para nuestro caso 23.585,46 newton. Ahora bien, vamos a asignarle longitudes sobre cada uno de nuestros nodos. ¿Cómo lo realizamos? Entonces cogemos esa carga total y la dividimos por 7 menos 1. ¿Por qué 7? 7 son las cantidades de nodos que se forman menos 1. Eso nos da un resultado de 3,5 kilogramos newton y se los ponemos a los nodos internos. Los nodos externos, en nuestros casos las dos esquinas, para A y G, dividiremos esos 3,5 newton en 2 y a cada uno le asignaremos el valor igual, 1,75 y 1,75. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Michael Julián Gacheta Velázquez, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. Eh, para, para esta fase, la fase 5 de estática y resistencia de materiales, voy a hacer la explicación de la fase 3, análisis del diseño. Muchas gracias. Entonces, en la fase 3 del análisis del diseño, vamos a utilizar la fecha que nos dio como resultado en la fase 2. Lo primero que vamos a hacer es la sumatoria en los ejes X y Y para obtener el valor de las fuerzas en GY y en AY. Las fuerzas en X no hay porque no hay ninguna fuerza sobre lo horizontal, y en Y tenemos todas las fuerzas que tenemos en la cercha más AY y GY. La sumatoria da 21 kilonewtons. Ahora, para hallar GY vamos a hacer la sumatoria del momento A, donde tenemos las 5 sumatorias, las 5 fuerzas de 3,5 más la sumatoria, más la fuerza de las puntas de la cercha. Al hacer la operación nos da que es 10,5. Al despejar en la sumatoria de FY, tenemos como resultado que nos da el mismo 10,5. Por ende, nos damos cuenta que es una cercha simétrica. Ahora vamos a aplicar el método de los nodos para hallar las fuerzas que actúan sobre los elementos. Para ello siempre vamos a utilizar la sumatoria de las fuerzas en X, que son todas las que están sobre el eje X. Vamos a utilizar el coseno cuando estemos haciendo las sumatorias en el eje X, cuando esté sobre el ángulo. Bueno, aquí tenemos nuestras fuerzas que actúan en X, las despejamos y tenemos 15,155 kilonewtons de tensión. ¿Por qué tensión? Porque es positivo. Si fuera negativo sería un elemento que está en compresión. Ahora, para la sumatoria en Y, lo mismo, vamos a igualarla a 0 y vamos a ver qué fuerzas actúan sobre el nodo, recordando que en sentido de las manecillas del reloj las fuerzas son positivas. Listo. Entonces, al tener los valores definidos, hacemos las operaciones y en esta operación nos dio que es un elemento en compresión porque es una fuerza negativa de 17,5 kilonewtons. Para el nodo L es un poco más fácil. Hacemos las sumatorias en el eje X. Tenemos la AL que ya la habíamos hallado, que es 15,155 kilonewtons, y tenemos LK o KL, que es la que vamos a hallar. Listo. Al despejar esto tenemos que es una fuerza en tensión, porque está positiva, de 15,155 kilonewtons en el nodo LK o KL. Ahora, en la sumatoria del eje Y tenemos solamente ALB o BL. Por ende, es igual a 0, y cuando un elemento no tiene fuerzas, es simplemente un elemento de amarre. Para el nodo B. Para el nodo B es un poco más complejo, pero
es los mismos fundamentos y el mismo principio. Tenemos que hacer la sumatoria en X de todas las fuerzas que actúan en ello, recordando que ya tenemos AB, que ya tenemos que vamos a hallar BK y que vamos a hallar BC. ¿Listo? Y como es en el eje X, vamos y tenemos ángulos de 30, entonces vamos a trabajar con el coseno de cada elemento. Cada ángulo de cada elemento vamos a trabajar con el coseno en X. Aquí comienza lo complejo. ¿Por qué? Porque tenemos dos variables. Entonces, este tipo de nodos los vamos a trabajar con variable sistema de ecuaciones 2x2. Para ello, también tenemos que mirar que en el nodo no sean más de dos incógnitas las que tengamos que hallar, porque no podríamos avanzar sobre la definición de las fuerzas. Siempre vamos a trabajar con dos incógnitas máximo. Listo. Hacemos la sumatoria en Y. Igualmente todas las fuerzas que actúan sobre él, pero esta vez por el seno de cada ángulo, dado que estamos en el eje Y. La igualamos a 0 y obtenemos que son las mismas dos variables, por ende tenemos un sistema de 2x2. Lo resolvemos, vamos a hacer el método de sustitución, vamos a sustituir la primera en la segunda, que acá está, y nos da que es un elemento de compresión porque tenemos una fuerza de menos 3,5 kN. Ahora, con este 3,5 kN vamos a reemplazar en la siguiente ecuación y obtenemos que es un elemento de compresión porque es menos 14 kN. Listo, ahora en el nodo K volvemos a hacer lo mismo, sumatorias en el eje X, teniendo como incógnitas a KJ o JK y el resto de fuerzas si los tenemos. Hacemos la operación, la igualamos a 0 y despejamos nuestra KJ o JK y obtenemos que el valor para KJ es de 12,124 kN en tensión porque es un valor positivo. Ahora para la sumatoria en Y tenemos como incógnita a KC y el resto de fuerzas si lo conocemos, que en este caso solamente sería BK, que ya lo tenemos y es por el seno de 30 y lo igualamos a 0. Ahora despejamos, hacemos las operaciones y tenemos una tensión de 1,75 kN. Para el nodo C, al igual que el nodo B, vamos a utilizar el sistema 2x2. El sistema 2x2, listo. Vamos a primero hacer la sumatoria en X, mirar cuáles son nuestras incógnitas. En este caso sería CD y CJ, dado que las otras fuerzas si las conocemos, hacemos las operaciones correspondientes y nos da que CD por el coseno de 30 más CJ por el coseno de 49,1 grados. Bueno, les explico antes de este 49,1 grados lo sacamos del arco tangente del ángulo, del arco tangente del opuesto sobre el adyacente y nos da como resultado 49,1. CJ lo vamos a trabajar sobre este ángulo. Listo, entonces teniendo ya claro eso, hacemos las operaciones y tenemos la primera ecuación. Ahora hacemos la sumatoria en Y, nuevamente tenemos CD y CJ como incógnitas, esta vez con el seno de los ángulos porque estamos trabajando en el eje y el resto de fuerzas si las conocemos. Hacemos las operaciones y tenemos estas dos incógnitas igualadas a menos 1,75 kN. Acá tenemos nuestras dos ecuaciones resultantes. Vamos a reemplazar
Em, vamos a hacer el método de sustitución. Entonces, primero que todo vamos a despejar CD en la primera y obtenemos menos 1,75 kilonewtons más CJ sobre el seno de 30. Este resultado lo vamos a sustituir en la segunda, que sería esta. Sería CD, este CD coseno lo vamos a reemplazar por esto. Y más CJ, que es nuestra incógnita, coseno de 49, menos 1, menos 12,124 kilonewtons. Listo. Ahora despejamos CJ. Tenemos un elemento de compresión de 4,63. Compresión porque es negativo. Y el otro, que este sería CJ. Y el CD lo tenemos como compresión de 10,5 kilonewtons. Por último, el nodo D. Tenemos que CD ya lo obtuvimos. Y como es un eje simétrico, como es una cercha simétrica, CD y DE son lo mismo. Entonces por eso tenemos el mismo valor para para CD, para hacer la operación, y al hacer la operación obtenemos que DJ es un elemento de compresión de 10,5 kilonewtons. Ahora para hallar nuevamente, perdón, acá es D. Para hallar DJ, eh, hacemos la sumatoria de fuerzas sabiendo que que los DC y DE son iguales por menos la fuerza que actúa sobre el eje por DJ, que es la que no conocemos. Le igualamos a 0, hacemos el respectivo despeje y operaciones y obtenemos que DJ es de 7 kilonewtons positivo en tensión. Bueno, esta es la tabla. Como les decía, son nodos gemelos, ya que es una cercha simétrica. El nodo AB y el nodo FG es igual, por ende tienen la misma fuerza y como es negativo es en compresión. El único elemento de amarre que tenemos es LB y HF. Listo, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Rojas, estudiante de Ingeniería Industrial del CEA Facatativá. En esta ocasión, para el programa Estática y Resistencia, voy a explicar la fase 4 de evaluación del diseño. Vamos a trabajar en una estructura tipo home. Tenemos los 6 tramos de 1 metro, tenemos todos los valores, tenemos los nodos gemelos, la fuerza, la tensión y la compresión. Y recordemos que este se construirá con un perfil de acero, un A36, ángulo de piernas iguales, lado 64 por 64 por 4.8. El primero nos dice que tenemos que calcular los esfuerzos normales para que cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlas como de tracción o de compresión. Presentar los valores de esfuerzo en una tabla de resumen. Para hallar el esfuerzo normal se aplica la siguiente ecuación. Esto que vemos acá es el esfuerzo normal, que es igual a la carga que está sometida al elemento por el área de sección transversal. Según la imagen anterior, el área de la sección corresponde a 591 milímetros cuadrados y debido a que la estructura son dos secciones enfrentadas se multiplican por 2, entonces decimos que el área es igual a 2 por 591 milímetros cuadrados, que eso nos da un igual a 1182 milímetros cuadrados. Teniendo el área de la cual constante para todas las barras de la estructura, se procede a aplicar la ecuación para encontrar el esfuerzo normal de cada barra. En la tabla a continuación se muestra el esfuerzo normal para cada barra. Tenemos los nodos gemelos, la tensión o la compresión, la fuerza de kilogramos newtons y el esfuerzo normal. Calculamos los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo. Los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica como columnas de Euler. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor de 3.0, se debe redimensionar el elemento. Presentar los valores de los factores de seguridad en la tabla de resumen. Aquí ya tenemos la tabla, tenemos su respectiva fuerza normal, el nodo gemelo, la fuerza kilonewton y el esfuerzo normal. El factor de seguridad de los elementos en tensión se halla con la fórmula
donde el factor de seguridad es igual al valor del esfuerzo sobre el valor admisible del elemento. Tenemos la otra tabla acá, el esfuerzo admisible y el factor de seguridad. Elementos de comprensión con su respectiva fuerza y esfuerzo normal. Tenemos la tabla aquí con los resultados correspondientes. El factor de seguridad de los elementos en comprensión se calcula con las siguientes fórmulas, donde el factor de seguridad es igual al factor de la carga, a la magnitud de la carga crítica, sobre la fuerza aplicada de cada barra. Ahí la podemos ver. Inicialmente se debe calcular la carga crítica con la siguiente ecuación, donde la magnitud de la carga crítica sobre pi al cuadrado del módulo de la elasticidad del momento de la inercia de la sección sobre la longitud del elemento al cuadrado. A la imagen a continuación tenemos que el módulo de elasticidad es 200 GPa. Calculamos el momento de inercia de la sección. Tenemos aquí el riel y decimos que aplicando el teorema de los ejes paralelos se determina el momento de inercia menor, donde decimos que Ix es igual a I'x más AY2 y Iy es igual a A1' y más ax al cuadrado, y teniendo en cuenta nuevamente la información de las posibilidades del perfil, tenemos que la distancia y es igual a 0, por lo tanto los ejes centroidal coincidencial con el eje en x es la imagen donde vemos que el momento de inercia cuando 1'x es igual a 1'y es de 0,235 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Debido a que el momento de inercia de la sección está formado por dos perfiles, se debe multiplicar por 2. Entonces decimos que Ix es igual a 2 por 1'x, donde 1x es igual a 2 por 0,235 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Y esto nos da que Ix es igual a 4.7 por 10 a la menos 5 milímetros a la 4. Y tenemos un resultado de que Ix es igual a 4.7 por 10 a la menos 7 m a la 4. La distancia de los ejes centroidal con respecto al eje X es 17.8 milímetros. Reemplazando de la expresión para Iy y multiplicando por 2, al igual que con la expresión Ix, tenemos que Iy es igual a 2 por 1'y más ax a la 2, donde Iy es igual a 2.0235 por 10 a la 6 milímetros a la 4 más 591 milímetros al cuadrado por 17.8 milímetros al cuadrado, donde Iy es igual a 8.445 por 10 a la 5 milímetros a la 4. Y el resultado es Iy es igual a 8.445 por 10 menos 7 m a la 4. La carga crítica se calcula con el menor momento de inercia, obteniendo en este caso corresponde a Ix. Antes de reemplazar en la fórmula para calcular la carga crítica, tenemos la longitud de cada uno de los elementos de compresión de la siguiente tabla, los nodos y la longitud de cada uno. Se calcula la carga crítica con cada elemento, los cuales son necesarios dos cálculos a que se tiene el momento con la misma longitud. Hicimos la fórmula, tenemos aquí que esto nos da un igual a 397.87 kN, finalmente teniendo el valor de la variable para reemplazar en la fórmula. Podemos obtener las fuerzas aplicadas y el factor de seguridad, vemos que ninguno está por debajo de 3.0, entonces es una estructura segura. Al evaluar el factor, tenemos todos nuestros factores de seguridad en línea. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde.